Es la coordinadora del área departamental de salud en Rivadavia y es quien tiene a cargo el seguimiento de familiares de los pacientes que han dado positivo en los hisopados de COVID-19 en las últimas horas. ¿Cómo te va, Fanny? Qué gusto escucharte. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué cantidad de personas contagiadas que son de Rivadavia tenemos hasta el momento? Nosotros tenemos 11 pacientes que son de Rivadavia, de los cuales uno falleció, lamentablemente, 3 están de alta y tenemos actualmente 7 personas internadas. Esas personas, salvo una sola, está internada en el hospital Saporiti, la otra persona está internada en la Clínica del Sol y el resto de los pacientes están internados en el Hospital Parisien, en el Hospital Perrupato y también en el Sanatorio Argentino. Por distintas causas, estos pacientes han sido trasladados o en su defecto han hecho la consulta en otros lugares y están internados en otros lugares fuera del departamento. ¿Y en algunos casos por estar mutualizados también, Fanny? Exactamente, muchas veces el paciente mutualizado se lo traslada a las clínicas o al sanatorio o al hospital que está asignado para determinadas obras sociales. ¿Ustedes tienen la información si todos tienen nexo epidemiológico? La mayoría sí lo tiene y en algunos casos, bueno, la epidemiología de la provincia es los que siguen investigando. Yo en general, una vez que nosotros tenemos el caso confirmado, ¿por qué? Porque podemos tener muchísimos pacientes que llegan, la guardia del hospital, cualquier hospital, incluido el nuestro, por supuesto, o pacientes que llegan a un centro de salud y que según la definición de caso sospechoso, que es la que nos otorga, es el protocolo que nos otorga la provincia, de acuerdo a esos criterios al paciente se lo puede internar como caso sospechoso, se hace el hisopado y a veces a las 48 horas tenemos el resultado. Cuando se nos confirma el resultado, epidemiología o los hospitales nos envían el nombre del paciente y también algunos datos que nos permite a nosotros en el departamento ubicar a la familia. De todas maneras, en el momento que ese paciente es internado, hasta que nosotros tenemos la información, la primera medida es solicitarle casualmente a la familia que se aísle. Entonces, un poco el trabajo nuestro desde el área es un poco verificar que esa familia está aislada y qué características presenta la familia. Si son 2, 3, 5, bueno, y los contactos que pueden haber tenido esa familia. Porque el paciente, una vez que está confirmado como caso COVID positivo, nosotros tenemos que ver el contacto estrecho. Ese contacto estrecho es la persona conviviente o, en el caso del lugar de trabajo, que han permanecido en contacto con esta persona, que pueden estar asintomáticos, pero que indudablemente ha mantenido un contacto 3 días previos a que la persona que dio COVID positivo, ¿cómo se llama? Tuvo un contacto permanente. Generalmente es el conviviente, sí. Es la esposa o el esposo, los hijos, las personas que conviven en la casa. Ahora, por ejemplo, sí, Fanny, en el caso de esta señora que está embarazada, que dio positivo en el día de ayer, lo informó el hospital a última hora, tengo entendido, por ejemplo, que el marido no tiene síntomas, es decir, está asintomático, y el nexo vendría por la suegra que está internada en la Clínica del Sol. Suponemos que sí. No sabía que estaba embarazada. Es a ver, lo estoy diciendo, es la información que a nosotros nos había llegado. No sé si lo está, por eso lo quiero confirmar con vos. No conozco detalles de eso, no lo conozco. Sí sé que eso es inmediatamente, supongamos en este caso,
la clínica informa que tiene un caso positivo. Inmediatamente nosotros, una vez confirmado el caso positivo, nosotros vemos los contactos estrechos. En este caso, esta persona vive sola, los contactos estrechos pueden ser sus hijos y las familias de sus hijos. En este caso, estos pacientes, estas familias se aíslan y se les sugiere y se les advierte que cualquier sintomatología que presenten en este periodo, a partir de que dio positivo, durante 14 días, por eso se les pide que se aíslen 14 días, si aparece algún tipo de síntomas, inmediatamente nos avisan y concurre, depende si el paciente tiene obra social o no, al hospital o a alguna clínica. Ese es el recorrido que ustedes siguen de acuerdo a que se confirma un caso positivo COVID. Exacto. Primero, porque muchas veces a través de los medios, las redes y demás, aparece, sí, que fulano que tiene COVID y demás. A lo mejor ha sido internado, se está haciendo el hisopado, pero después, Claro. posteriormente, dio negativo. Entonces generamos una incertidumbre y una ansiedad en el entorno que realmente hay que ser muy cuidadoso y también ser prudente en la información que se dice. Entonces generalmente nosotros, una vez que está el caso confirmado, no hay ningún problema para avisar y se informa. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el hospital? Informando todos los días si tiene algún caso, en el caso del departamento de Rivadavia, o como habló el doctor Salvoni los otros días, donde planteaba que tenemos 4 pacientes internados que no son de nuestro departamento, que están en muy buenas condiciones, pero que son COVID positivos. La pregunta Entonces, es, Fanny, sí. los familiares estos, cuando ustedes logran ir ya más o menos consiguiendo la información de que si el caso positivo estuvo reunido con alguien, ¿cumplen el aislamiento? ¿Cómo se hace para controlarlos? Porque también está en la responsabilidad de ellos. No puede haber una persona permanentemente encima del domicilio o donde se aíslen para saber si salen o no salen. Acá pasa por una cuestión propia de cuidar al prójimo, tener responsabilidad. Digo, ¿cómo hacen ustedes ese control? Mira, mi experiencia es que yo generalmente llamo a un familiar, no puedo llamar a todos los contactos estrechos, y muchas veces con ese familiar me pongo en contacto o pregunto por el resto de la familia, porque normalmente ese familiar está en contacto con la abuela, con la tía o con los amigos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo generalmente hablo con un familiar y me informan cuál es la situación de esa familia. Y en ese sentido ha habido mucha responsabilidad, porque la gente que tiene un paciente COVID positivo se ha aislado y también ha mantenido el aislamiento, inclusive tenía hasta contactos de los contactos, que realmente por ahí han tomado medidas por prevención, por temor y demás. Generalmente nosotros hay un comité donde está integrado por muchos médicos del ámbito público y privado, también por la gente de la municipalidad y también está la policía. Muchas veces informamos al subcomisario cuál es la situación y por ahí se dan una vuelta en los lugares. Pero nosotros no podemos poner un policía en cada uno de los lugares ni tampoco estar controlando en cada una de las casas. Son muy responsables en ese sentido las familias. ¿Por qué? Porque temen por su familiar que está internado y también por el entorno, porque saben que son potencialmente de riesgo, en el sentido de que pueden dar positivo COVID. En ese sentido, las familias han cumplido a rajatabla esto, han sido muy prudentes y, bueno, muchas veces creo que la imprudencia parte de todos aquellos que todavía seguimos trabajando, que todavía seguimos circulando. Por eso creo que la mayor recomendación es que si no tiene necesidad de salir, de juntarse con los amigos, de juntarse en el café, no lo hagan, que se queden en la casa, que si salen, que sea realmente por un motivo que necesiten. Bueno, me toca en mi número salir el día miércoles, lunes, miércoles y viernes. Bueno, ese día trato de ir
y salir a hacer las compras, o el trámite en la farmacia, o el trámite en el banco. Trato en lo posible de que el día que me corresponde salir. Si tengo que hacer las compras, en lo posible trato de comprar para una semana para estar evitando yendo y viniendo a cada uno de los negocios. Entonces, de esa manera, los negocios pueden estar abiertos con sus medidas de seguridad, porque todos necesitamos comer, comprar las cosas y los alimentos diarios, en los lugares necesitan vender, con todas las medidas y los protocolos que tienen cada uno de los negocios, y nosotros circulamos menos cantidad. Esto me parece que somos nosotros realmente los que tenemos que, los que no estamos enfermos o los que no estamos aislados, somos los que tenemos que extremar estas medidas. Fanny, ¿qué pasa con los que dan negativos, los hisopados? ¿Se van a la casa directamente y siguen vida normal o tienen que aislarse durante un tiempo? No, en general se van a la casa y comienzan a hacer una vida normal. Eso no significa, Hugo, que a lo mejor a los 15 días, 20 días pueda presentar algún síntoma, claro, porque se contagió con otra persona. Pero cuando ya pasó esta situación, creo que también genera una conciencia mayor de la importancia que tiene el cuidado, que es lo que te mencionaba ahora, ¿no? Y por ejemplo, el camionero de Mundo Nuevo y la enfermera del ANEO del Perrupato ya están recuperados, están dados de alta. Están dados de alta, tu familia, estrictamente los 14 días de aislamiento y los contactos más directos que habían tenido, realmente familias excelentes, colaboradoras realmente. Bueno, yo he estado en comunicación con uno de los familiares prácticamente diariamente, realmente ha sido muy importante. Y la tercera persona que se dio de alta también, que dio 3 veces negativo después que se internó, fue la nieta del señor Morales. Sí. Lo menciono en este caso porque es de público conocimiento. Sí, exactamente. La abuela sigue internada. La abuela sigue internada, por lo que tengo entendido, en buenas condiciones, en tema de salud, y eso generalmente el informe y el parte médico se lo pasa a epidemiología de la provincia, a sus familiares directos. Ellos están monitoreando ese caso. Nos preguntan, hablas de la relación estrecha de los familiares de los que dan positivo. ¿Qué pasa con aquellas personas, amigos o que han estado con esos casos positivos? ¿Son ellos quienes deben encargarse por ahí de decirles, miren, aíslense, tengan precaución, dio positivo un familiar, yo estuve con él, estuve con ustedes? ¿A esos también los monitorean o cómo hacen? No monitoreamos a todos, pero sí le pedimos, por ejemplo, al contacto estrecho o al mismo paciente que está internado, y por suerte están comunicados, porque la familia está comunicado con el paciente que está internado. Eso también es muy valioso. Y a veces nos comunicamos con el propio paciente que está internado. Y son ellos los que le avisan a esos contactos que han permanecido 3 días antes de que a él le diera positivo. Esto es importante. Yo me puedo internar el lunes, pero recién tengo el resultado el miércoles. Yo cuento a partir del miércoles. Pero sí, generalmente si a mí me internaron, ya ese paciente informa, bueno, tuve más de 3 días consecutivos, 3 consecutivos, sin protección y demás, con mi amigo tomando cerveza. Bueno, yo por precaución, a veces la gente no lo dice, le aviso a mi amigo que sí, estuvimos en un contacto, quédate en tu casa. En general se pide que el familiar o la persona COVID positivo le informe al entorno. Pero los casos sospechosos, los contactos estrechos son la familia, generalmente más el conviviente, ¿sí? Y no se los hisopa. No hay obligación, digo, si no hay síntomas, no es necesario hisoparlo. No se los hisopa, no se los hisopa. Hay casos donde el familiar está internado, el padre, por ejemplo. Estoy hablando en general, ¿cierto? Sí. Está internado el padre. Y la familia, algún familiar ha presentado síntomas, directamente viene de epidemiología, vienen
a buscarlo en ambulancia y lo trasladan. Inclusive eso está a cargo de la provincia más que nosotros. O sea, nosotros avisamos a lo mejor, pero tienen un 0800 o directamente el mismo familiar que está internado avisa que su familia que está en la casa presentó síntomas. Entonces, en ese caso, se los viene y se los busca y se los traslada. Fanny, Y ahí te voy a, sí te voy a interrumpir acá, porque lo que me parece nos está faltando tomar un poquito de conciencia, probablemente no al que tiene los síntomas, sino a un familiar, de que si yo, por ejemplo, tengo síntomas, no debo subirme a un auto con mi familiar o un amigo y que me lleve a una clínica o al hospital. ¿Por qué digo esto? Hay que tener precauciones de que si la persona tiene síntomas, comunicarse al teléfono de la provincia que corresponde y que de ahí activen el protocolo para que una ambulancia lo traslade a este paciente sospechoso para evitar, porque me contaban, por ejemplo, anoche, a una persona que llegó a la clínica, que te decía, hisoparon a un adulto mayor, y venía con su hija. Y ahí también está poniendo en riesgo la hija su salud. Deberían llamar al número que hay de la provincia si tiene síntomas una persona, o no sé si estoy errado en lo que digo, para que una ambulancia equipada, preparada con el personal y como corresponde, los traslade, si son sospechosos, hasta tanto ser revisados y si necesitan ser hisopados. ¿No sería este el camino correcto? Bueno, en general puede pasar que a lo mejor vos estás en tu casa, Sí, tu esposa o uno de tus hijos se enferma o tiene alguna sintomatología. Bueno, vos lo trasladás, porque no todos los casos pueden ser positivos. sí, Entonces, frente a esa sospecha, vos lo trasladás, lo llevás en tu vehículo al hospital, a la clínica, donde sea. Si es un caso sospechoso, indudablemente, bueno, ahí el paciente se queda internado hasta tanto se confirme o se descarte si tiene COVID, si es COVID positivo o no, y vos te volvés y generalmente los médicos, los enfermeros le hacen las recomendaciones y, bueno, que se bañe, que se higienice, que limpie el auto, que tome las medidas cuando ingrese a la casa y demás. Ahora, si ese paciente, ese pariente de la persona que vos llevaste, supongamos, fuiste vos, te volviste a tu casa y ya empezás tu aislamiento, vos empezás a tener un síntoma, en este caso sí se activa y te vienen a buscar con la ambulancia, que son ambulancias del coordinado, especiales, preparadas para el traslado. En este caso sí te vienen a buscar porque ya tuviste un contacto y vos tenés síntomas de un contacto positivo. ¿Se entiende, sí, sí, Hugo? está bien, está bien. En una primera instancia, por ahí uno va directamente al hospital o a la clínica y después, si tenés síntomas, ahí sí, llamás para que te trasladen en una ambulancia, siendo Sí. familiar de un Si positivo. tenés síntomas, Sí, sabiendo que tenés un familiar COVID sí, positivo y está que vos bien. sos el contacto estrecho y que estás aislado. Entonces, yo, por ejemplo, llamo a la esposa o al esposo, al contacto estrecho del paciente que está internado y les pregunto, ¿cómo están? ¿Tienen síntomas? ¿Hay algún familiar de su entorno que haya presentado alguna sintomatología? Sí, no, estamos bien. La otra cosa que es importante, porque acá tiene un valor no solamente lo de lo positivo o el aislamiento, tiene un valor la solidaridad, y es muy importante porque vos trasladaste a tu familia, te quedaste en tu casa, y a lo mejor hay cosas que no vas a poder salir. Entonces, si está la solidaridad del vecino o de los amigos que digan, che, ¿necesitas algo? No hace falta que yo te lleve y entre a tu casa, pero si necesitas algo, es acercarle a esa familia que está aislada, o preguntarle si necesita un alimento, si necesita un medicamento, si necesita pañales. Entonces, eso es muy importante. Entonces, más que subirlo a las redes, la foto, y más que estar viendo al de enfrente o enfrente de su casa, o al lado de su casa, no va a ir el virus volando al costado y se va a meter por la ventana. ¿Me entiendes? Sí, Entonces sí, por la ventana uno puede preguntarle a esa persona que está aislada o con el teléfono, porque generalmente a veces hay teléfonos del vecino, de los vecinos, de la gente que tiene
uno todos los días, y preguntarle si necesita algo. Entonces esa solidaridad también es un valor muy importante. Yo creo que también tenemos que aprender a convivir con esto y también a sacar lo mejor, no lo peor de nosotros, ¿no? Correcto. Bueno, para cerrar, Fanny, te agradezco la atención. ¿Se están haciendo bien las cosas en Rivadavia? ¿Estamos preparados tanto en el sector privado como en el público para un momento difícil? Ayer hablamos con la nueva directora de epidemiología de la provincia y dijo, esto recién empieza. Falta un largo Así es, camino todavía por recorrer. así es. Por eso yo creo que debemos tomar conciencia todos y cada uno, y tomar las medidas, lo que nos corresponde, asumir la responsabilidad. Me parece que tenemos que asumir la parte que nos toca. Si todos hacemos el cuidado que corresponde, vamos modificando hábitos, que no es fácil, creo que vamos a andar mucho mejor, porque si no, tenemos una demanda terrible. Yo quiero comentarte, Hugo, que nosotros, a pesar de los centros de salud, se sigue trabajando, nosotros hacemos brigadas, está resentida en cierta medida la atención en todos los lugares de la provincia y del país, porque indudablemente también cuidamos a nuestra gente y estamos haciendo brigadas activas y pasivas para no comprometer a todo el personal. Eso por un lado. Pero en todos los lugares que los centros de salud están con profesionales, en algunos casos tenemos médicos, en otros casos tenemos enfermeros, en otros casos tenemos agentes sanitarios para que asesoren, para que guíen a los pacientes que hacen las consultas. Se sigue trabajando, nosotros hemos seguido haciendo controles de embarazadas, de puérperas, de controles de niños sanos, se ha entregado el programa alimentario, se ha seguido vacunando, se ha seguido haciendo controles de los pacientes crónicos, en todos los centros de salud se entregan los anticonceptivos. Además, también se hacen y estamos sumándonos a las brigadas que se están haciendo en determinados lugares. ¿Qué significan estas brigadas? Es pesquisas donde nuestros equipos, ayer por ejemplo, un equipo de agentes sanitarios, trabajadora social, fueron a Medrano y preguntaban en los domicilios si había alguna persona asintomática, y también porque mucha gente necesita o tiene mucho miedo, o tiene dudas, y bueno, un poco también acercarnos desde la salud a pesquisar si hay algún asintomático o sintomático que no ha querido o tiene miedo de concurrir al lugar y asesorarlo. Esto también lo hicimos en Mundo Nuevo, ayer lo hemos hecho en Medrano, también lo hicimos en el barrio Albarracín Godoy, y lo vamos a ir haciendo puntualmente en distintos puntos. Esto fue una indicación de la ministra, la penúltima vez que habló sobre estas pesquisas y estos seguimientos en distintos lugares. Entonces, lo informo porque es importante que la gente sepa que van nuestros equipos de agentes sanitarios, trabajadora social, psicóloga, distintos días, donde van con sus equipos y guardan su distancia, tienen su prudencia y demás, para conversar con el vecino y preguntarle cuántas personas viven en la casa, si hay mayores, si se están haciendo los controles, si hay embarazadas, en los casos que no tienen cobertura social, preguntarle por qué no ha concurrido al lugar a hacerse el control, porque si no, descuidamos patologías o descuidamos la promoción y la prevención de la salud, que también es importante, porque el paciente que es diabético, es hipertenso, o la embarazada, o la mamá que tiene un bebé de 2 meses, necesita que siga su control y su ritmo habitual. Entonces, es importante que la gente sepa que se van haciendo turnos programados, pero estas actividades en los centros de salud no se han parado. Fanny, para cerrar, ¿en Medrano hay algunas personas aisladas? Familiares de las personas que han sido positivas. O sea, hay un familiar, aislada a la familia, los contactos estrechos de una paciente que dio positivo, está internada en el Hospital Parisien del geriátrico de Luján. Sí.
y también, bueno, el conocimiento de la farmacéutica de Medrano, de la farmacia, sí. La doctora está internada en el hospital Perrupato. Así que bueno, y toda su familia aislada, y bueno, y ella en comunicación con todos sus contactos. Lógicamente, estas personas que ha tenido contacto directo están aisladas y también sabiendo que si presentan algún tipo de síntoma deben avisar para ser trasladados. Fanny, ha sido muy interesante escucharte y seguiremos en contacto durante los próximos días seguramente para llevarle más que nada tranquilidad y concientizar a la gente de lo que hay que hacer. Gracias. Yo te agradezco mucho, Hugo, y vuelvo a reiterar, es importante ser solidario, no por ser, tener un día de fama, difamar, porque eso no sirve, no nos ayuda a nosotros como sociedad. Entonces, hasta acá venimos trabajando lo mejor que podemos, no sé si del todo bien, lo mejor que podemos, porque también nosotros estamos aprendiendo. Claro, es algo nuevo. Necesitamos también de la ayuda de todos. Muchas gracias, Hugo. Que estés bien, gracias, buen día. La doctora Fanny Santarelli, que es la coordinadora del área departamental de salud en el departamento de Rivadavia. 11 casos son los que dijo que hay confirmados de pacientes positivos COVID-19, de los cuales también vale mencionar que algunos ya están recuperados. 9 de la mañana, 2 minutos.